Bien, estudiando la lección en el día miércoles nos podemos dar cuenta cómo la gracia, el amor, la misericordia de Dios siempre ha estado, siempre estará presente, llamando al corazón del creyente y aún del incrédulo o de aquel que se ha apartado del camino, llamándolo para que vuelva al Señor su Salvador. Como ustedes se han dado cuenta, la caída de Jerusalén, todas las calamidades, las tristes condiciones que enfrentó el pueblo de Dios, sus reyes, sus príncipes y aún la idolatría en las cuales ellos habían caído, fueron consecuencias que ellos enfrentaron por haberse apartado del Señor, por haberse alejado de Dios. Recuerden, Dios no se aleja de ti, Dios está contigo siempre, pero cuando haces cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, son cosas que ofenden a Dios, entonces Dios te deja a tu suerte y ahora vendrán las calamidades, vendrán las consecuencias. Sin embargo, antes de que las consecuencias vengan, antes de que la calamidad venga, antes que la destrucción venga, Dios mandará a alguien para advertirte, para llamarte con sus palabras de amor, de gracia y de misericordia. En este día la lección, su tema es todo tu corazón. Recuerden, el primer mandamiento, el más grande mandamiento, decía: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza y con todo tu corazón. En otras palabras, lo amarás con todo tu ser. Sin embargo, este pueblo se había alejado. En este día de la lección nos envía al libro del profeta Jeremías en el capítulo 29, el versículo número 13 para comenzar. Recuerden, estamos viniendo del capítulo 40 y venimos hacia atrás. En el capítulo 39, en este capítulo 40, estamos viendo las calamidades, el desastre, la muerte. Aún el rey le sacan los ojos, sus hijos los degollan delante de él. Todas estas tristes calamidades ya Dios les había advertido desde hace mucho tiempo atrás por medio del profeta Jeremías. Escucha lo que dice el versículo 13 del capítulo 29. Dice así: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Versículo 14 dice: y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. En otras palabras, ya Dios les había dicho, los van a llevar presos, los van a llevar cautivos, los van a llevar a otras naciones, a otras tierras, serían esparcidos todo el pueblo de Dios. Pero cuando me buscares de todo corazón, cuando me hallares de todo corazón, va a ser porque me buscaste. Ahora, un poquito más adelante, las promesas que habían aquí en el capítulo 29 son hermosas. Capítulo 29, versículo 1 dice: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor se llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. En otras palabras, vino Jeremías, envió una carta y les dijo: oigan, ¿se acuerdan lo que Dios dijo? Y esta es la carta que él está diciendo. Versículo 4, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Así les está diciendo. ¿Qué fue lo que le estaba diciendo? Bueno, ahora que ya están allá en Babilonia, ahora que están allá en la cautividad, esto es lo que tienen que hacer. Versículo 5, edificad casa y habitadlas, y plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos allí, y no os disminuyáis. ¿Por qué? Bueno, aquí está la palabra, dice: y procurad la paz de la ciudad de la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. O sea, Dios ya les había dicho, cuando lleguen a ser cautivos, orad a Dios por esa ciudad, por esa nación, para que haya paz, para que haya bendición, porque esa bendición va a ser también para vosotros. Versículo 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están de entre vosotros. O sea, haciendo referencia a Hananías, el profeta falso, que dijo que en 2 años todo se iba a resolver, pero en 2 años todo fue más peor, más peor, más peor. Dice que os engañan y profetizan falsamente, porque así ha dicho Jehová: cuando Babilonia se cumplan los 70 años,
yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que os esperáis. De tal manera que la promesa de Dios era buena. La promesa de Dios era que serían llevados cautivos, pero que Dios despertaría el corazón de ellos para hacerlos volver a la nación donde ellos habían sido sacados. Ahora, en el principio del fin, Jerusalén estaba rodeada allí, estaba peleando. Ellas recordaron que habían hecho caso al falso profeta. Pero ¿sabe qué? Dios estaba usando a Jeremías para hablar del futuro de los que ya estaban en Babilonia y a aquellos que finalmente irían allí y que la palabra de Dios ya había hablado. De tal manera que, a diferencia de los falsos mensajes de los profetas falsos, la palabra de Dios se cumplió. No con los 2 años falsos que hablaba Ananías, sino que se cumplió todo. Pero ¿qué tenían que hacer ellos para lograr la bendición? Tenían que hacer lo que decía el libro de Deuteronomio capítulo 30 del versículo 1 al 4. Ellos tenían que reconocer que habían pecado contra Dios, que habían hecho ídolos y habían adorado a dioses falsos. Ídolos que no eran dioses, ídolos falsos. Adoraban serpientes, adoraban animales inmundos, endechaban a Tamuz. Ellos estaban haciendo calamidades, pero ellos tenían que reconocer para recibir la bendición. Tenían que reconocer, arrepentirse, apartarse de todo ese mal para encontrar gracia y oportuno socorro por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces ellos tenían que arrepentirse y solo así serían restaurados. Cuando ellos buscaran a Dios de todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza, entonces Dios les mandaría la bendición, abriría las ventanas de los cielos y derramaría bendiciones hasta que sobreabundase, y entonces los harían volver de la cautividad. De tal manera que ustedes saben que cuando usted busque al Señor de todo corazón, usted lo va a encontrar, porque Dios es fiel. Tan pronto usted clama a Dios, Él estará allí. Usted lo tiene que hacer con fe, no dudando. De tal manera que no hará nada el Señor sin antes revelárselo a sus profetas, para que tú y yo seamos advertidos y apercibidos de todas estas cosas. Porque ninguna profecía fue dada por Dios para interpretación humana. Nadie tiene interpretación privada. Si tú encuentras la revelación, no es nada nuevo. Es la palabra fiel de Dios. Nada nuevo estás haciendo tú, solo has encontrado que es la palabra de Dios. Tú no has hecho nada, simplemente la has entendido. Es la voluntad de Dios, no hay nada. Ninguna palabra es de interpretación privada, ninguna profecía. De tal manera dice que aquí, si séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Son sus palabras. Dice el Señor, he aquí que mi palabra no volverá vacía, mas hará lo que yo quiera. De tal manera que cuando tú busques al Señor de todo tu corazón, confiando en estas promesas, reconociendo tu maldad, tu pecado, arrepintiéndote, apartándote de todo mal, buscando la gracia, el perdón, la misericordia de Dios, entonces se cumplirá la palabra. Dice, y me buscaréis y me hallaréis y me encontraréis cuando me busque de todo vuestro corazón. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Recibamos más bendición estudiando la lección en el día jueves con el tema que es los 70 años.